Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Estamos en Mercado por Experto, la City por Dentro TV en su ciclo 2022. Y lo primero de todos, como siempre decimos, es saludar y darle los buenos días a Gustavo Jorge Giralde. Gus, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Todo bien? Sí, todo bien, dentro de todo recuperándome ya de todos estos temas de salud, pero bien, por suerte todo bien. Eso es lo importante. Y pronto y listo para recibir a un invitado de lujo, un invitado que es un amigo de la casa, lo hemos tenido en varias oportunidades. Hace un tiempo que no conversábamos con él, por eso nos es gratísimo poder contarlo para estar con él y conversar sobre la actualidad económica del país. Estamos con Gustavo Nefa, que es economista y director de Reserve for Trader. Gustavo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por invitarme. Como decía al principio, hacía mucho que no hablábamos, pero digamos, la Argentina siempre nos regala un montón de momentos como para poder conversar, y más sobre todo lo que es la economía, ¿verdad? Y la primera pregunta que se dispara es, y la que nos hacen todos habitualmente, es ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? Un dólar en alza, la inflación que no para, por más que baje, estamos en niveles altísimos. Hay una tormenta perfecta, ¿es así? ¿Lo podemos superar? ¿Cómo pasamos esto? A ver, hay una conjunción de factores. No podemos dejar de repasar lo que pasa en los mercados internacionales. Es un proceso de reversión de todas las políticas de estímulo que aplicaron todos los bancos centrales para salir de la pandemia, y hoy estamos pagando los platos rotos porque justamente están revirtiendo ese proceso. Esto se inició a comienzos de año, pero se va a acelerar. Los mercados han estado descontando eso y obviamente Argentina es el último vagón del tren que tienen que desprender como para ir un poquito más rápido porque está desacelerando fuerte y corre riesgo Estados Unidos al menos a fines del año que viene para entrar en una recesión. Otros países están teniendo complicaciones muy serias en materia de actividad económica y China también. Lo hemos visto por la caída de los precios metales este año, pero bueno, hay algunas cosas que nos sonríen en Argentina como los precios de los granos. El problema es que el Banco Central no está acumulando las reservas para dejarnos tranquilos para que la economía funcione, para que los importadores puedan disponer de las divisas, para que los argentinos puedan atesorar, para que los argentinos puedan viajar. Estamos en una dinámica muy negativa, un círculo, te diría, vicioso, en donde la inflación retroalimenta la presión sobre el dólar. Un dólar que el Banco Central todavía sigue queriendo planchar a pesar de las circunstancias y que no lo está logrando del todo, porque aparecen estos cimbronazos en los mercados que producen una ida a la divisa y dejan un mercado de bonos en pesos que era el último que tenía disponible el gobierno como para poder financiar ese enorme déficit fiscal. Así que todo redunda en una expansión del gasto desmesurado desde hace un tiempo largo, donde hay un déficit fiscal que aqueja y ni siquiera en el marco de un acuerdo con el FMI, que probablemente en el segundo trimestre no podamos cumplir con esas metas, lo veremos en septiembre cuando vuelva la misión del FMI, que nos deja bastante vulnerable en esta situación externa del cual les comentaba. Gustavo, con la situación actual, por la cantidad de exportaciones que se dan, porque es una época muy buena por el ingreso de divisas, pero no llegamos a plasmar esa buena posibilidad de ingreso de divisas con la demanda de dólares que tienen las importaciones, que no se llegan a cumplir, que las mercaderías no están llegando en su plenitud para toda la necesidad de producción, y eso provoca que en el segundo semestre tengamos alguna alternativa, creo que difícil, como para poder nivelar esa ecuación del comercio exterior. Y por otro lado tenemos también el tema, como vos decís, el cumplimiento de las metas del Fondo Monetario, que está bastante complicado. Correcto. Enero es, digamos, la liquidación, temporada alta para la liquidación de divisas de la cosecha fina. Abril, mayo, junio, los mejores meses del año en afluencia de divisas para la cosecha gruesa. Y hay que atravesar el desierto en el cuarto trimestre, que es el trimestre de menor estacionalidad en materia de divisas. Vamos a entrar en un segundo semestre donde van a empezar a desacelerar esas afluencias al mercado único y libre de cambio. ¿Cómo hará el Banco Central para acumular las reservas? ¿Comprando divisas? ¿A quién? ¿A qué costo? ¿A qué precio? Hay que administrar la escasez de divisa
ya hace unos cuantos años ha empezado a hacerse a través de un cepo, al cual se reforzó, se dio un ultra cepo, y posiblemente vengan nuevas medidas en el mercado cambiario para que tanto turismo como importadores tengan más trabas para acceder a esas divisas. Y la verdad es que el repago de la deuda, si bien es bajo por la reestructuración de la deuda en septiembre del 2020, es un proceso donde los cupones van a ir aumentando, son bonos step-up, es decir, que aumentan en tasa de interés a través de los años, y no hay grandes necesidades porque no amortizan capital hasta dentro de 2 años los bonos. Estamos viendo cómo se van a ir complicando las cosas de a poco. Cuando habla de, Gustavo hacía mención al cuarto trimestre, con menos liquidación de divisas y a su vez con mayor salida, porque justamente en el cuarto trimestre se va a dar el tema del Campeonato del Mundo. Parece que no, pero hay muchísima gente a Qatar, con lo cual se va a ver un flujo de dólares que se van a salir del país y va a haber, ¿será otro supercepo? ¿Se vendrá otro supercepo? Veremos, más allá de la compra de paquetes de un evento en especial, una parte de ese evento será financiado con dólares ya atesorados que no pasan por ese mercado tampoco. Veremos la influencia. Yo estoy más preocupado por las válvulas de escape de turismo en general, con un tipo de cambio atrasado. La brecha que había estado bajando a la zona de 60-65% cuando el dólar contado con liquidación, o el dólar MEP, el dólar implícito en la bolsa, había estado subiendo nada más que un 3,5%, 4% hasta comienzo del mes de mayo. Bueno, a mediados de mayo empezó a tener ciertos cimbronazos por la caída de los bonos en pesos, que es un tema muy importante y muy delicado, al cual le asigno mucha importancia, y obviamente todavía está por debajo de la tasa de inflación. La inflación corre al 29%, proyectado al 72,6% según la última encuesta del REM, con un dólar oficial corriendo al 18% y 17% aproximadamente el dólar contado con liqui. Ahora empató la suba de la cotización del dólar oficial, pero todavía está lejos y atrasándose respecto a la evolución de los precios. Mencionaste, perdón, yo creo que uno de los temas acuciantes que tiene Argentina hoy es la inflación. Lo hablaste al principio, o sea, en toda charla pasa por el tema de la inflación. Argentina sufre los embates de una guerra, de todo lo que pasa, pero tiene sus propios problemas. La inflación es un mal que nos viene arrastrando hace décadas. Hoy bajó la inflación estos días, pero estamos con números disparatados. Básicamente, ¿podemos convivir con una inflación del 50, 60%? ¿Se puede vivir así? Hay gente que dice, estamos acostumbrados a vivir con inflación, sigamos viviendo así. Bueno, es una opinión. Ahora, combatirla, ¿cómo se puede combatir sin llegar? Porque sabemos que hay medidas que son ingratas, impopulares y que es dificilísimo que se lleven a cabo. La cuestión es política, es decir, el costo político de querer solucionar una tasa de inflación que está disparada y que posiblemente pueda tener 3 dígitos si las cosas empeoran, es un tema de decisión política, de achicar el gasto. Achicar el gasto en una economía que no está creciendo, ¿sí? Porque no está creciendo, el segundo trimestre es negativo, el primero fue positivo, pero el primer semestre es un primer semestre perdido, el tercer trimestre va a ser un tercer trimestre de caída, esto es lo que indican los expertos del REM. Lo que creo es que va a haber complicaciones del lado de la actividad que no estamos viendo por todas estas trabas a las importaciones. Las importaciones son, obviamente, insumos para producir, generar bienes, bajar los precios y, obviamente, exportar, generar divisas. Los insumos, obviamente, Argentina es un país suficientemente chico como para no poder prescindir de la influencia de componentes externos. Así que es un escenario complicado, es un escenario delicado y en materia de actividad económica no tengo muchas buenas expectativas al respecto. Esta brecha se fue reduciendo hasta el 65%, pero la brecha está más cerca del 100%, con lo cual si me preguntás si nos hemos acostumbrado ya a convivir con niveles de inflación de 40, 50, 60 y ahora 70%,
te diría que es un equilibrio peligroso, porque es un equilibrio inestable, ¿sí? Es un oxímoron, es la tensa calma que puede derivar en hechos no deseados si seguimos haciendo mal las cosas, y la decisión política de querer achicar el gasto, porque el déficit fiscal o se monetiza o se endeuda el gobierno. Se ha monetizado mucho, se ha endeudado mucho. La deuda ha crecido muchísimo. La deuda en miles de millones de dólares equivalentes en pesos, cuando asumió a Alberto Fernández a fines del 2019, era equivalente a unos 20.000 millones de pesos, de dólares. Esos 20.000 son 75.000 millones de dólares ahora. ¿Con qué los vamos a pagar? ¿Fabricamos más pesos, más inflación, más problemas, más presión al tipo de cambio? Es un problema que no es fácil. Y a corto plazo, peor todavía, cuando baja la demanda de esos instrumentos. Entonces tienen que aumentar los rendimientos para poder captar el mismo dinero. La semana actual tuvo un poco de calma, pero fue una licitación muy baja. 11.000 millones, se captaron 21.000 millones, pero el promedio de letras, el vencimiento, fue de 132 días. Es el más bajo desde enero. Es decir, los agentes económicos están pidiendo indexarse, dólar en su momento, pesos ahora, con SER, y sobre todo a plazos mucho más cortos. Si a eso le sumamos que a fin de mes van a vencer unos 500.000 millones de pesos, ahí es donde tenemos la prueba de fuego como para poder decir el día 28 si Argentina va a poder captar la atención de los inversores como lo hacía antes, como hemos visto a fines de mayo y comienzo de junio sobre todo, donde se han producido grandes variaciones, grandes caídas en los precios de los bonos con SER. Gustavo, y en septiembre tenés un vencimiento de 800.000 millones, ¿no? Sí, generalmente los vencimientos anteriores, y este año un vencimiento, un bono también, economía es lo suficientemente inteligente como para anticipar, no es que de un día para el otro pasa la gorra y aparecen o no 800.000 millones. Hay canjes durante el comienzo de septiembre, te anticipan lo que va a vencer y piden, a ver, esta canasta de bonos por estos otros, y además te dan un endulzante quizás porque la tasa es un poquito mayor si entras al canje. Los institucionales tienen pesos, mientras los agentes económicos, que son los inversores, personas físicas o jurídicas, empresas, no retiren esos fondos, un tema delicado, las administradoras de fondos, de seguros, los bancos renuevan. Ahora renuevan, pero exigen tasa. Entonces el problema no va a ser si van a renovar o no, creo que sí van a renovar, el tema es el costo. Y el costo genera más presión porque ya la inflación va en ascenso, esta deuda en monto va en ascenso y la presión sobre los precios, obviamente, la hemos visto en estas últimas ruedas, ha sido muy grande. El gobierno se ha financiado en un 123% de lo que venció, con lo cual la deuda ha ido aumentando este año, además de todo lo que ha aumentado en los años anteriores. Adicionalmente a todo esto, tenemos un problema, ¿no? Porque en definitiva faltan dólares, pero sobran pesos. Y en cuanto mayor cantidad de pesos tengamos en el mercado volcado, provoca el tema de generación de inflación o todo el criterio productivo se complica. Uno de los instrumentos de absorción de esos pesos, la aspiradora de pesos de la calle, son las LELIQs. Exacto. Las LELIQs es un problema muchísimo más grande que las LEBACs que tuvo la gestión anterior. Y tenía con qué combatirlo y de hecho lo hizo, bajó esa bola de nieve en forma gradual, pero al mismo tiempo bajando el déficit fiscal. El problema es que esto es un problema mayúsculo y además no vemos un gran sinceramiento de las cuentas públicas o la voluntad de hacerlo, la verdad que está en el debe más que en el haber. Tal cual, nadie quiere reducir el costo para seguir atendiendo las necesidades que tiene el país, ¿no? Y en el marco de un acuerdo con el FMI firmado que para el 2025 vamos a tener un equilibrio en las cuentas fiscales, un déficit primario cero, ni siquiera con intereses, o sea, ni siquiera vamos a equilibrar las cuentas en 2025 y creo que las metas ya se están complicando para el segundo trimestre del actual. El tema del gasoil y la situación general que tiene el país en este momento, ¿se podrá resolver algo de todo esto? Más que el corte sea aceptando el diésel, poco más de participación, pero... Es el problema que enfrentan todas las economías. Claro. ¿Sí? Esta pregunta se la haces en Europa y es el problema mundial. Más allá de revueltas de hambruna y de problemas en los alimentos causados por la guerra entre Rusia y Ucrania y la disparada de los precios de los commodities agrícolas,
30% la soja, 40% el trigo, 30% el maíz. Esto en el año, adicional a lo que venían subiendo el año pasado, es un problema mayúsculo. Del lado de los alimentos nos beneficiamos. Del lado de los hidrocarburos, más allá de que seamos la tercera cuenca de gas natural de shale, el gas más importante del mundo, la segunda, perdón, más grande del mundo, la tercera de petróleo, con un riesgo país de 2.000 puntos es muy difícil de captar la atención de los inversores internacionales para que vengan a invertir aquí. Entonces, la cuenta de hidrocarburos, importación de gas, más que nada, que somos deficitarios, es un tema muy delicado. Es lo que nos va más que compensar negativamente en el balance comercial este año y el año que viene. Los precios se han disparado enormemente. El precio del gas natural, el futuro del precio del gas natural está un 132% arriba este año nada más. El petróleo un 55%, el gas natural 130 y pico por ciento este año, adicional a lo que subió el año pasado, repito. Los buques que están viniendo con gas licuado van a venir con valuaciones de 2 a 3 a 4 veces más, va a depender de la cotización y del momento. Eso es lo que va a terminar reduciendo el superávit comercial de Argentina, más allá de también un dólar atrasado que aumenta las importaciones por otro lado. Entonces esos 15.000 millones de los cuales gozó de superávit comercial la Argentina en 2021 y posiblemente veamos en el 2022 reducirse, en el 2023 va a ser peor todavía. Entonces cuidado porque Argentina tiene un superávit comercial muy endeble, muy frágil. Dijiste la palabra que te iba a preguntar, por la última pregunta que te iba a hacer de mi parte, de dólar atrasado. Y la pregunta que nos hacen, se la hacen a vos, a mí, a todos los que estamos en esto es, ¿qué va a pasar con el dólar? Bueno, a ver, un uruguayo, no te digo un europeo, un uruguayo que viene acá, se hace una fiesta. Agarrás un europeo y con sus euros hace maravillas. Es decir, Argentina está barata. Eso no significa que el dólar esté barato, está caro para determinados usos, está barato para otros y depende de los agentes económicos. Lo que sí esta brecha cambiaria nos muestra que obviamente en el medio no es 217 el valor del dólar, pero tampoco es 120 o 125, es el dólar mayorista. Entonces acá en el medio tiene que converger más cerca del techo que del piso, obviamente una cotización. Ahora, eso es levantando el cepo, no se puede levantar el cepo. ¿Por qué? Porque no hay reserva del Banco Central, son todas deudas, puras deudas. Nos queda el oro, pero son puras deudas. Si quitamos el oro es negativo el saldo del balance de las reservas netas del Banco Central. Con lo cual es imposible, vamos a tener que convivir todavía unos cuantos años más con un cepo. Y no sé si se endurece con algunas medidas que están por venirse. Ahora, ese dólar es un dólar atrasado, es un dólar que se va atrasando porque la inflación lo va comiendo en términos reales. Entonces, el índice de tipo de cambio real multilateral con los países que comerciamos y tomando en cuenta la inflación hace que nos estamos encareciendo en dólares. Fíjate el costo de la construcción. El costo de la construcción, en 600, 700 dólares podías construir un metro cuadrado hace un año y medio. Hoy el costo de la construcción está en 1.200, 1.300 dólares, 1.400 dólares. Se han duplicado los precios en dólares, ¿sí? De los insumos como para poder construir el mismo metro cuadrado. Se está haciendo cada vez más caro en dólares Argentina a medida que el dólar se atrasa y los precios siguen subiendo. Es de manual. Tal cual. Como alternativa, a ver, me gustaría escuchar algo esperanzador para el próximo periodo, para lo que venga, de acá a fin de año, de acá al 2023. Ayúdame con algo. ¿Cómo lo ves? Creo que hay mucho terreno por recorrer en la exportación de servicios. Sí, a ver, no tenemos la máquina de hacer dólares, bien quisiéramos. Pero por si acaso no la pongamos. No, obviamente. Vamos al desastre. Sí. No estamos en condiciones tampoco de generar un crecimiento genuino del 4 o 5%, que es lo que requiere Argentina para los desafíos que se vienen. Con lo cual un crecimiento entre el 2 y 1% va a ser lo que vamos a tener en los próximos 2 años, lo cual es paupérrimo. Entonces, algo que me parece puede llegar a dinamizar en la economía es un poco lo que relajaron hasta hace poquito para la economía del conocimiento y servicios, exportaciones de servicios en dólares. Argentina tiene mano de obra capacitada, tiene facilidades, tiene muchísimo espíritu emprendedor para desarrollar muchos negocios que se hacen en cualquier lado del mundo. No hablo de call center, hablo de algo mucho más calificado.
Hablo de multinacionales que tecnología. quieran invertir aquí. Todas las tecnologías que los Exactamente. programadores argentinos pueden trabajar para el exterior. Bueno, pero el problema era que eso lo tenías que liquidar. Bueno, Exacto. si permiten hasta ahora $1.000 no liquidar, algunas empresas hasta un poco más, lo que hay que hacer es empezar a relajar y dar incentivos por ese lado. Algunas medidas muy básicas, un empleo que no está creado, ¿sí? ¿Por qué no pasamos de planes a empleos genuinos, captando la atención del sector privado para generar determinados negocios sin la carga de las cargas sociales? Es decir, por 2 años que esté eximido el empresario que contrata nuevo personal de ahora en adelante de pagar cargas sociales. Bueno, eso sería o podría ser uno de los incentivos para que se desarrolle el empleo privado. Argentina en los últimos 10 años no ha creado en el neto un solo puesto privado. Entre los que se crearon y los que se destruyeron no han generado ni uno. Y en el sector público se han generado 3,3 millones de empleos. O se aumentaron o se tomaron porque no se generaron, es una decisión. Ese es un costo muy grande en materia de déficit fiscal. Bueno, hay que modificar las leyes, ¿no? En este momento. Argentina requiere una reforma laboral, una reforma del gobierno, Tal cual. leyes claras, como hizo en Brasil, es decir, no puede aumentar el gasto público más allá de la inflación por 20 años y generar otro tipo de reformas como la impositiva, obviamente. Sí, creo que esos son los puntos básicos. Bueno, Gustavo, un lujo. Realmente hacía rato que no hablábamos, como decíamos al principio, pero valió la pena la espera porque Sí. nos diste un panorama muy, muy, muy claro, con un montón de cifras que realmente sirven y mucho. Te vamos a pedir si podés venir en cualquier momento, seguramente en el correr del año, porque sirve y mucho Sí, claro. las charlas estas. Pero no, con mucho gusto, Carlos, Gustavo, muchas gracias por la invitación a vuestro programa. Gracias por todo. Gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Seguro? Sí. Acá estamos. Bueno, y con ustedes también, obviamente, con mucho más la City por dentro. Que tengan una muy, pero muy buena semana. Feliz Día del Padre para los que los tienen, disfrútenlo, y para los que no los tienen, el mejor de los recuerdos. Buena semana, chao. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.